¿Qué tal? Muy buenas noches. Nueva reunión del Comité de Gestión de Emergencia Sanitario para la crisis del coronavirus, presidido por Ángel Víctor Torres. Se han incorporado por primera vez en este comité profesionales del ámbito científico. Advierten que el COVID-19 tiene una letalidad entre 3 y 4 veces mayor que la gripe. El gran problema, insisten, está en que podemos transmitirla cuando aún no tenemos síntomas. De ahí la importancia de ser muy precavidos, incluso aunque nos parezca que no estamos enfermos. Una residencia de día de La Laguna, en Tenerife, ha reportado una veintena de casos positivos. El centro se encuentra en la finca España y atiende diariamente a personas con discapacidad. Sanidad afirma que los pacientes se encuentran asintomáticos o en buen estado de salud y en situación de aislamiento domiciliario. Acabamos de conocer los datos actualizados de este miércoles. Canarias supera ya los 784 positivos por coronavirus y crece también la cifra de fallecidos. Antonio Hernández. Sí, las muertes ascienden ya a 24. La cifra total de casos en Canarias ha crecido en 127 positivos en las últimas horas. En la mayoría se concentran aquí en la isla de Tenerife. Por eso la Consejería de Sanidad va a habilitar, por si fuese necesario, un hospital de campaña en el recinto ferial de la capital tinerfeña con capacidad para hasta 220 camas. Al otro lado de Canarias seguimos conociendo el testimonio de canarias que residen fuera de las islas. En Suiza conoceremos cómo vive esta situación Alberto, que se ha autoconfinado tras llegar de Sri Lanka hace una semana. En Suiza casi no hacen pruebas y con 8 millones de habitantes se sabe que hay más de 9.000 positivos. Todo lo contrario en Chile, en algunos puntos, nos cuenta Penélope, se realizan test a la población joven para evitar que contagien a los de riesgo. Van a haber test rápidos para jóvenes entre 25 y 40 años. Con esto se pretende controlar o saber si existen más infectados que el número, o contagiados que el número que hoy manejan las autoridades. Y esta noche, a partir de las 9:30, será después de este Telenoticias 2. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, analizará la situación de las islas con la expansión del coronavirus y responderá a las preguntas del periodista y administrador único de Radio Televisión Canaria, Francisco Moreno, y también a las preguntas que ustedes han hecho llegar a través de WhatsApp o de la oficina del espectador. En Presidencia está todo listo para esa entrevista. Francisco Moreno. Hola, buenas noches, Fátima. Pues sí, todo listo aquí y mientras tanto arriba, en los despachos de arriba, pues continúan diferentes dirigentes políticos analizando la situación y también las circunstancias políticas que se han producido en las últimas horas en torno a la Consejería de Sanidad y a la propia consejera. Seguro que de todo eso y sobre todo de las preguntas que los ciudadanos nos han dirigido y que intentaremos trasladarle, pues espero que podamos resultar útiles esta noche para despejar algunas de las incertidumbres y las inquietudes que nos asolan a todos los canarios. Pues eso será a las 9:30 en punto. Incluso en esta situación de confinamiento, esta mañana 18 personas han sido detenidas tras protagonizar una multitudinaria pelea en vecindario en Gran Canaria. A plena luz del día y en medio de la calle, los jóvenes intercambiaron patadas y puñetazos. Tras las llamadas de los vecinos, miembros del ejército acudieron al lugar y les retuvieron hasta la llegada de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Los agentes requisaron varias armas, entre ellas un machete. Esta mañana estuvo reunido el Comité de Gestión de Emergencia Sanitario para la crisis del coronavirus, presidido por Ángel Víctor Torres. Se incorporan a este comité profesionales del ámbito científico, expertos que piden a las autoridades más protección para los sanitarios y la población, que minimice las salidas a la calle. Los científicos advierten, el COVID-19 no es una gripe. Tiene una letalidad entre 3 y 4 veces mayor. El gran problema es que podemos transmitirla cuando aún no tenemos los síntomas. Incluso 3 o 4 días antes de tener síntomas ya somos contagiosos. Cuando el virus penetra en nuestro cuerpo,
al cabo de un día o dos tenemos un pico de virus en sangre. Los científicos del comité piden a las administraciones material para los sanitarios y adelantarse al virus. Que hagamos muchos test diagnósticos, que sepamos qué personas tienen la enfermedad y cuáles no la tienen. Para garantizar que los positivos no contagien a sus familias, se pide implementar mecanismos de aislamiento más efectivos. A la población recuerdan que quedarse en casa es la mejor arma. Cada persona contagiada con el virus contagia a 2 personas. Antes contagiábamos a 4. Hemos mejorado, pero tenemos que seguir mejorando. Y la única solución es el confinamiento. Y nunca está de más recordar las principales medidas de protección, mantener una distancia de más de 1,5 metros con los demás, desinfectar las áreas de trabajo y lavarnos frecuentemente las manos con agua y jabón. Esas medidas son claves para la lucha contra un coronavirus que deja ya en las islas 24 fallecidos. La cifra de contagios acumulados también aumenta. Antonio Hernández, son ya 784. Si estos 784 casos de Canarias, 127 más, representan el 1,6% de todos los positivos que hay en el país. Los fallecimientos también se elevan hasta 24, 3 más que ayer. La tasa de letalidad se mantiene en Canarias en torno al 3% frente al 7% nacional. En cuanto a las altas, todavía hay que esperar a la actualización de ese dato, pero la última cifra que teníamos era de 15. También a la espera de la actualización del disgregado por islas, Tenerife ha venido siendo la isla que concentra la mayoría de los casos de Canarias. Precisamente por eso la Consejería de Sanidad va a habilitar, por si fuese necesario, un hospital de campaña en el recinto ferial de la capital tinerfeña con capacidad para hasta 220 camas. Servirá para atender a pacientes que requieren hospitalización pero que no están graves. Este hospital de campaña comenzará a montarse en los próximos días. La Consejería de Sanidad ha informado en Tenerife de un total de 23 positivos por coronavirus en la residencia Hogar San José de Finca España, en el municipio de La Laguna. Javier Hernández, ¿qué más datos tenemos? Sí, entre las 23 personas que han dado positivo por COVID-19 hay 7 usuarios del centro, 13 trabajadores, 2 religiosas y un voluntario, todos asintomáticos o con síntomas leves y en situación de aislamiento dentro del propio centro. La residencia San José es un centro abierto para atención de personas con discapacidad, ubicado aquí en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna. Se considera que el origen de este brote está en una usuaria que se encuentra ya hospitalizada desde el pasado 19 de marzo. Y con más de 3.400 fallecidos, España ha superado a China y ya es el segundo país del mundo con más muertes, solo por detrás de Italia. El acumulado de contagios ha crecido en 8.000, el mayor incremento hasta la fecha, y ya son más de 46.000 casos de COVID-19 acumulados en todo el país. Eso sí, el dato esperanzador es el de los pacientes recuperados, que son más de 5.000. La Comunidad de Madrid continúa como la región más afectada de España y concentra a 1 de cada 3 contagios de todo el país. Le sigue Cataluña con casi un 20% de los positivos y con incrementos importantes en los últimos días. País Vasco y Andalucía han superado ya los 3.000 casos. Vamos a escuchar al presidente del Gobierno en directo. Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados. Se espera que se prorrogue ese estado de alarma. No ha habido ni un solo día, ni una sola hora en que este Gobierno y todas las administraciones públicas, autonómicas y locales, hayan dejado de actuar. Desde el Gobierno de España lo hemos hecho desplegando las medidas aprobadas en los últimos Consejos de Ministros, tanto ordinarios como extraordinarios. Ya anunciamos la movilización de hasta 200.000 millones de euros para proteger y asegurar a las familias, trabajadores y trabajadoras autónomos, empresas, en definitiva, en nuestro país. Pero también hemos actuado, señorías, en primer lugar con medidas sanitarias para el refuerzo de la salud pública y también el apoyo a los ciudadanos vía familias, y ahí están los 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas que ya estamos transfiriendo, la movilización de 1.000 millones de euros de los presupuestos generales del Estado al Fondo de Contingencia, en este caso gestionados por el Ministerio de Sanidad,
así como el conjunto de acciones para garantizar la disponibilidad de medicamento y también el material necesario. Intervención de precios de productos necesarios para la protección de la salud, creación de un fondo social extraordinario dotado con 300 millones de euros, ampliación de la protección de colectivos vulnerables en servicios públicos esenciales, como el agua, como la electricidad, y también mediante la moratoria en el pago de las hipotecas. En segundo lugar, medidas para el mantenimiento del empleo, en especial de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores y trabajadoras autónomos, otorgando el aplazamiento y el fraccionamiento de sus deudas, como aquí se ha dicho en tribuna, impulsando el teletrabajo en las pymes y promocionándolo mediante la cobertura legal, flexibilizando y agilizando los ERTE de cara a priorizar el mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos, ayudando, en definitiva, a los autónomos afectados para que tengan acceso a una prestación ordinaria por cese de actividad. En tercer lugar, medidas para garantizar la liquidez y la flexibilidad de empresas, abriendo la línea de financiación del ICO dotada con 400 millones de euros y con garantía del Estado, extendiendo la bonificación a los contratos fijos discontinuos y, de cara a sostener la actividad económica mediante garantías de liquidez, se prevé una línea de avales por cuenta del Estado para empresas y para autónomos de 100.000 millones de euros. Ayer mismo tomamos las primeras decisiones, como saben ustedes, en el Consejo de Ministros para su otorgamiento efectivo. Y, finalmente, medidas para apoyar la necesaria, imprescindible y urgente investigación científica y médica en la búsqueda de la vacuna contra el COVID-19. Señorías, sabemos que esta pandemia tiene una triple dimensión: la sanitaria, la económica y también la social. Y, por tanto, todo lo que hagamos pretende eso. En primer lugar, reforzar nuestro sistema sanitario y adelantarnos a posibles amenazas sanitarias, garantizando la seguridad sanitaria. Mitigar las consecuencias económicas derivadas del COVID-19 y recuperarnos para reconstruir el país en el menor tiempo posible en el ámbito económico y social. Y, finalmente, proteger a toda la ciudadanía española, garantizando su derecho a la vida y, más precisamente, a una vida en condiciones dignas. Querría informarles, asimismo, de las distintas órdenes, resoluciones e instrucciones que han dictado los 4 ministros designados como autoridades delegadas competentes desde la última vez que comparecí en el Congreso de los Diputados el pasado 18 de marzo. El ministro de Sanidad ha aprobado 2 criterios interpretativos del Real Decreto, por el que se declara el estado de alarma, con el fin de aclarar que se permitan los desplazamientos por la vía pública. En primer lugar, personas con alteraciones conductuales, como por ejemplo personas con diagnóstico de espectro autista y conductas disruptivas, cuya situación se puede ver agravada como consecuencia del confinamiento, siempre que se realice con un acompañante y se sea respetando las medidas necesarias para evitar el contagio. Y a personas que realicen actividades de voluntariado para la alimentación, el rescate, el cuidado veterinario de los animales domésticos que habitan en los espacios públicos urbanos. Asimismo, el ministro de Sanidad ha dictado 11 órdenes en su ámbito de responsabilidad. La primera es para suspender la apertura de hoteles, alojamientos turísticos y alojamientos de corta estancia ubicados en cualquier parte del territorio nacional y regular el proceso escalonado del cierre. No obstante, tal y como ha dictado también el ministro de Sanidad, ello no impide que estos espacios puedan ser habilitados para uso sanitario, ya sea en régimen de consulta o también de hospitalización, y por su parte, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana también ha dictado una orden para garantizar el alojamiento y comida en hoteles a aquellos trabajadores y trabajadoras que deban realizar labores de abastecimiento e interés general, asistencia sanitaria, así como a personas que deban desplazarse para atender a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad, personas especialmente vulnerables o con necesidades de atención sanitaria. La segunda orden del ministro de Sanidad es para garantizar el mantenimiento del suministro de energía eléctrica a productores de metales, productos químicos y otros productos de relevancia cuantitativa en los mercados. Y la tercera, para recomendar al ministro de Justicia la coordinación de la actividad profesional de los funcionarios y funcionarias del Servicio de la Administración de Justicia, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios esenciales y, al mismo tiempo, salvaguardar la salud de los usuarios del servicio y de los empleados y empleadas públicos.
La cuarta orden tiene por objeto asegurar el acceso a la prestación farmacéutica a los colectivos que pertenecen a regímenes especiales de la Seguridad Social. Y la quinta establece medidas para la gestión de residuos domésticos, así como la gestión de residuos procedentes de los hospitales, ambulancias, centros de salud, laboratorios y establecimientos similares con contacto con el COVID-19. La sexta pretende dar destino final a los fallecidos con la mayor agilidad posible, eliminando la necesidad de que transcurran 24 horas desde el fallecimiento hasta la concesión de la licencia de enterramiento. La séptima garantiza el correcto funcionamiento de los servicios de abastecimiento a la población de agua de consumo humano, de saneamiento también de las aguas residuales urbanas, otorgando la consideración de servicios esenciales a laboratorios de ensayo, fabricantes y comercializadores de reactivos, así como a los suministros de bienes y repuestos de los servicios de soporte. La octava establece obligaciones de suministro de información, abastecimiento, fabricación de determinados medicamentos que se consideran esenciales para la gestión de la crisis en la que estamos inmersos. Y se han dictado dos órdenes también para regular las actividades de las residencias de personas mayores, que sé que es una preocupación compartida en esta Cámara, con el fin de reducir el riesgo de contagio y tratar de la forma más adecuada a las personas que sufran esta enfermedad. Una de estas incluye, en primer lugar, las medidas de protección y limpieza, y la segunda, la obligación de aislar a residentes diagnosticados con COVID-19 y con infecciones respiratorias. Y, finalmente, una tercera, que son las medidas de coordinación para el diagnóstico y seguimiento de los residentes. Y la otra, adoptada en el día de ayer, establece a las residencias la obligación de mantener su actividad, salvo que la autoridad competente lo determine y regule las medidas de intervención de los centros residenciales privados que anuncié el domingo. Por su parte, en la última semana, el ministro del Interior ha dictado dos órdenes. La primera de ellas tiene como finalidad garantizar el suministro de productos y la prestación de servicios esenciales para la población, y a estos efectos suspende temporalmente las restricciones a la circulación para el transporte de mercancías y las campañas especiales de control y vigilancia del tráfico que estaban programadas. Asimismo, prorroga hasta 60 días los permisos y las licencias de conducir cuya vigencia expire durante el estado de alarma. Y la segunda orden establece los criterios aplicables para denegar la entrada a nuestro país a personas que no sean nacionales de la Unión Europea o de países incluidos en el espacio Schengen, al tiempo que acuerda también el cierre temporal de los puestos habilitados para la entrada y la salida de España a través de Ceuta y de Melilla. Asimismo, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha dictado otras 5 órdenes, además de la ya mencionada, y una instrucción, en las que, en primer lugar, habilita a este mismo Ministerio a adquirir de forma centralizada un máximo de 8 millones de mascarillas protección FFP2, con objeto de su posterior distribución en el ámbito del sector del transporte a personas que prestan servicios en áreas de riesgo. En segundo lugar, se extiende la validez de algunos títulos administrativos expedidos por la Dirección General de la Marina Mercante, con el fin de garantizar la continuidad de la actividad y, al tiempo, suspender las actividades de inspección y reconocimiento programados por parte de la autoridad y la Administración marítima. En tercer lugar, se dictan instrucciones sobre transporte de mercancías por carretera, en la que se permite que vayan 2 personas en la cabina del vehículo cuando sea necesario por razón del tipo de transporte a realizar. Y también se autoriza la apertura de los talleres de reparación y de mantenimiento de vehículos, así como de los establecimientos de venta de piezas y accesorios con venta directa a los talleres, si bien deben permanecer cerrados al público. Y, en cuarto lugar, se permite la utilización de las tarjetas de cualificación del conductor acreditativas del certificado de aptitud profesional que no puedan renovarse como consecuencia de la suspensión de los cursos de formación continua o del impacto de las medidas extraordinarias en el funcionamiento ordinario de los organismos administrativos competentes. En quinto lugar, medidas para el transporte de animales con objeto de garantizar el lógico abastecimiento. Y, en sexto lugar, se establecen las condiciones para la prestación del servicio de transporte aéreo en las rutas imprescindibles en una realidad que es la insular de Palma de Mallorca a Menorca e Ibiza, y se adjudica este servicio durante el estado de alarma.
Señorías, España ha seguido en todo momento, como se ha dicho aquí por parte de otros intervinientes, las recomendaciones de los expertos sanitarios internacionales, de la propia Organización Mundial de la Salud y también del extraordinario equipo de profesionales del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, a quienes siempre agradeceremos su dedicación, su compromiso y, por supuesto, también a los organismos europeos. Se trata, en definitiva, señorías, como ven, de medidas sanitarias, de medidas sociales, de medidas económicas y de medidas laborales. Y reitero que el Gobierno, y muy especialmente los cuatro ministerios con competencias delegadas y yo mismo, como presidente, no ha dejado ni un instante de tomar medidas, de dictar órdenes, y les aseguro que se seguirán tomando para hacer frente a los distintos desafíos que pudieran surgir durante los próximos días. Quiero, señorías, hacer una especial mención a las acciones y el despliegue hecho, como nunca se había hecho en la historia democrática de nuestro país, por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también de las Fuerzas Armadas. Un total de 240.245 efectivos desplegados entre la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra, la Policía Foral, la Policía Canaria y las policías locales. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, un total de 2.680 efectivos en más de 135 ciudades apoyando diferentes servicios sociales, la instalación e infraestructuras temporales y la realización de tareas de reconocimiento de necesidades, distribución de alimentos, desinfección de estaciones, aeropuertos, juzgados, hospitales, residencias de mayores. También están trasladando pacientes entre hospitales, a hoteles también, además de la fabricación de medicamentos y productos sanitarios. La movilización de todos los representantes públicos, señorías, es máxima, es total. Todos ellos y todas ellas trabajan unidos para ganarle la guerra al virus con nuestros más de 350.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud. Son, en su conjunto, señorías, un orgullo nacional. Señorías, cada vez es más evidente la magnitud del desafío al que hace frente la humanidad. El virus avanza y golpea con dureza a cada uno de los países del mundo, desconociendo las distancias, su nivel de desarrollo y la orientación política de sus gobiernos. Sistemas sanitarios de países que todos tenemos por excelentes se ven desbordados por la fuerza del número. El abrumador número de contagiados es el poder del virus, esa es su estrategia. Una a una, las tácticas de contención que cada país ha ido ensayando van siendo superadas hasta que finalmente la única opción es el aislamiento social y el confinamiento del grueso de la población en sus hogares. Precisamente porque el aislamiento es indispensable para hacer frente al virus, hoy comparezco ante ustedes en esta Cámara para pedir una prórroga de ese confinamiento. Porque en una sociedad de hombres y mujeres libres, como es la española, la decisión de encerrarnos en nuestras casas no puede ser decretada o impuesta, sino aprobada por los propios ciudadanos a través de sus legítimos representantes. Y así es lo que establece nuestra democracia y nuestra Constitución. Yo sé, señorías, que no es fácil la medida de prolongar el estado de alarma. No lo es. Y con él las medidas de confinamiento. No lo son. No es fácil para el Gobierno solicitarlo. No es sencillo para sus señorías concederlo. Pero aún es más difícil para los ciudadanos y ciudadanas asumirlo. Estoy convencido de que efectivamente la única opción eficaz contra el virus es el aislamiento social. Todos nosotros y todas nosotras, con independencia de nuestro color político, estamos convencidos de eso. Y también estoy seguro de que todos, con independencia de nuestra ideología, somos conscientes de que esa regla debe tener algunas excepciones. Que necesitamos, en condiciones de máxima seguridad, poder salir de nuestras casas a hacer la compra o a comprar medicinas. Y que ocurre que para que los supermercados tengan víveres y las farmacias medicamentos, son necesarias algunas otras actividades económicas de producción y de transporte. Y sucede que al tiempo que nos recluimos debemos preservar al máximo de los bienes o el máximo de los bienes que nos han de permitir reanudar nuestra vida una vez concluya esta pesadilla. Que concluirá, y concluirá pronto, pero que evidentemente tenemos también que abordar esa tarea de reconstrucción. De modo que a la hora de actuar es preciso utilizar el bisturí para no amputar ningún nervio de nuestro organismo social que comprometa el propio sostenimiento de la población confinada o la ulterior recuperación de esa misma población.
Y eso nos obliga, señorías, a buscar un muy difícil equilibrio, un equilibrio delicado, pero que tenemos que hacerlo. Debemos ganarle al virus, sin dejar a nadie atrás, se ha dicho aquí, y nosotros compartimos. Ese es el equilibrio que se busca con el decreto que hoy trae el Gobierno y en el que debemos encontrarnos todas y cada una de las fuerzas políticas aquí presentes. Nos hemos encerrado para preservarnos del contagio y para así preservar a todos del contagio. Nos hemos encerrado para ganar tiempo, señorías, tiempo. Tiempo para que los hospitales puedan asimilar la cantidad de enfermos que les llegan. Tiempo para que los investigadores encuentren medicamentos eficaces para tratar la enfermedad, hasta que finalmente alcancen una vacuna que nos proteja a todos y a todas. Es un nuevo sacrificio para todos. Y es un sacrificio extremo para personas que ya vivían circunstancias muy delicadas antes de que toda esta pesadilla ocurriera. Para muchos y para muchas el confinamiento, señorías, más que una medida de precaución, puede suponer, como supone, desgraciadamente, la intensificación de una pesadilla previa. Mujeres maltratadas por sus parejas, con las que están obligadas a convivir, personas que viven en infraviviendas, carentes de ventilación y de un espacio vital mínimo, personas con problemas psicológicos que ahora mismo ven rota su conexión con el mundo que les permitía una mínima estabilidad. Conocemos, señorías, también el sacrificio que la extensión del estado de alarma comporta para todos ellos y todas ellas, y lo solicitamos para que también ellos y ellas protejan su salud y puedan aspirar a un mañana mejor que el que ayer venían soportando. Señorías, comparezco ante la Cámara para solicitar una prórroga, como he dicho antes, para solicitar tiempo. Es el tiempo el que permite la adaptación y la resistencia de nuestro sistema de salud, y es cuestión de tiempo que la ciencia encuentre tratamientos eficaces y desarrolle una vacuna que elimine al virus. Mientras tanto, la vacuna somos cada uno de nosotros y nosotras. Porque no solo tenemos que aplanar la curva en el menor tiempo posible, y en ello está el Gobierno, sino tratar de evitar olas futuras. Esto es muy importante, señorías. Hay que tratar de evitar olas futuras y adelantarnos a futuras amenazas. Durante esta situación, el Gobierno está cumpliendo, como no puede ser de otra forma, con lo establecido en la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio y con el artículo 116 de la Constitución española que regula el estado de alarma. De manera que el Estado social y democrático de derecho que tenemos, las garantías de libertades y de derechos que este Gobierno no es insensible a ellas, que nos reconoce y ampara la Constitución, incluso en una situación tan excepcional como esta, siempre está garantizado. Estoy seguro, señorías, de que el Congreso de los Diputados y las fuerzas políticas que lo componen comprenderán la situación de emergencia nacional que vive el país y espero que apoyen la prórroga del estado de alarma hasta el 11 de abril. Porque es imprescindible, para vencer al virus, seguir privándole de su principal arma de difusión, que son nuestros propios contactos sociales. Comparezco, por tanto, señorías, ante la Cámara para solicitar tiempo. Y, señorías, comparezco también ante la Cámara para proponer otro bien igual de precioso en un momento tan crítico como el actual, que es unidad y lealtad. En la primera comparecencia que hice para presentar el Real Decreto del estado de alarma, dije que cuando terminara esta crisis, el Gobierno iba a proponer a la Cámara la creación de una comisión de evaluación sobre lo que ha ocurrido para saber extraer las lecciones que tenemos que extraer como sociedad y como Estado para, ante futuras pandemias que inevitablemente vendrán, tengamos los mecanismos necesarios para hacer de nuestra sociedad lo más resiliente posible a futuras pandemias. Hoy, señorías, también quiero trasladar que durante el periodo de prórroga del estado de alarma propongo a la Cámara que la Comisión Parlamentaria de Sanidad se convierta en la comisión de seguimiento de la crisis del coronavirus, del COVID-19, y que, por tanto, todas aquellas informaciones, datos que suministra el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias y que, evidentemente, todos los días la Comisión Técnica de Seguimiento del Estado de Alarma, que está compuesta por las 4 autoridades y por mí mismo, puedan ser compartidos diariamente a la Comisión Parlamentaria y a todas las fuerzas políticas allí integradas. Y también el compromiso, señorías, de que el ministro de Sanidad comparecerá una vez a la semana en esa comisión parlamentaria ante todas las fuerzas parlamentarias para poder explicar la evolución de la pandemia y también las medidas que estamos tomando.
Por tanto, máxima transparencia, máxima colaboración, máxima coordinación y lealtad y unidad del Gobierno de España con el Congreso de los Diputados. También tengo que decirles, señorías, que en las enmiendas que ustedes han presentado, todas y cada una de las fuerzas políticas, hay muchos elementos muy razonables, muy razonables. Y quiero decirles que el Gobierno de España, con independencia de cuál sea el resultado de esas votaciones, está estudiando todas y cada una de las medidas que ustedes han planteado en sus enmiendas para que aquellas que sean factibles realizar, desde luego durante este periodo de prórroga del estado de alarma, lo haremos verosímil. Por tanto, señorías, comparezco para pedirles tiempo, como he dicho antes, y para pedirles algo también muy precioso en este momento tan crítico, que es el de la lealtad y la unidad. Porque, señorías, cada necesidad que atendemos conjuntamente, cada problema para el que hallamos solución en la cooperación, es un paso más hacia la recuperación de la vida, mejor dicho, de la ciudadanía española y la reconstrucción del bienestar común. Sigamos trabajando con la máxima lealtad institucional, señorías. Preservemos la unidad como respuesta al sacrificio que estamos pidiendo a los ciudadanos que permanecen en sus casas. Perseveremos en esa lealtad como respuesta a la valentía de quienes salen de sus casas para combatir al virus. Hoy todos los españoles y españolas debemos ser solidarios, además, con un territorio específico, con la Comunidad de Madrid. Como mañana lo seremos, señorías, con Cataluña y con todas y cada una de las comunidades autónomas que lo necesiten. Todos, desde el municipio más remoto hasta el Gobierno de España, desde cada ciudadano en su encierro hasta cada sanitario con su bata, padecemos la misma angustia ante un fenómeno que nunca habíamos vivido ni habíamos siquiera imaginado, señorías. Todos sentimos similar congoja, pero precisamente por eso debemos actuar con la máxima lealtad y con la máxima unidad. Ojalá la política tuviese el poder extraordinario de restablecer la normalidad en nuestras vidas de inmediato y en cuestión de segundos. Ojalá tuviéramos ese poder, pero no lo tiene, señorías. Lo que sí pone a nuestro alcance la política es la facultad de cooperación, es la facultad de coordinación, es en definitiva la unión. Por eso reitero en esta Cámara la misma invitación que trasladé a los presidentes y presidentas autonómicos en las dos conferencias que he mantenido en los últimos 10 días con ellos, y es que trabajemos juntos, que pensemos en la angustia con que siguen la expansión de la epidemia a los mayores y los colectivos más vulnerables ante esta pandemia, pensemos en los sanitarios y también en sus desvelos. Ahuyentemos, señorías, cualquier pensamiento mezquino, cualquier pensamiento egoísta. Ningún responsable político está dotado de poderes sobrehumanos, pero tenemos la gran suerte de contar con la respuesta de una ciudadanía formidable y con el asesoramiento científico de los mejores profesionales. Solo nos falta agregar a esos dos factores nuestro espíritu de unión y nuestra voluntad de victoria, que la tenemos. Actuemos, señorías, con el tiempo que nos entregan los ciudadanos y con unidad, con el tiempo que precisamos y con lealtad. Cuento con ello, señorías. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, Catalina. A continuación, intervendrán los representantes de los distintos grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Casado Blanco. Buenas noches, señor presidente. Desde que el Gobierno reconoció la crisis del coronavirus, en España hemos mantenido, ya usted y yo, 2 conversaciones privadas y he comparecido en público 8 veces para resaltar en todas ellas, en primer lugar, que cuenta con nuestro apoyo como principal partido de la oposición
para enfrentarse a esta pandemia, que vamos a apoyar el estado de alarma y los decretos económicos para mitigar las consecuencias de la misma y que tenemos que trabajar juntos para combatir el virus. Pero he de reconocer que su intervención hoy, como las anteriores, me dejan más preocupado. Y le quiero hablar sinceramente, no como adversario, sino como compatriota, como padre de 2 niños pequeños que llevan confinados en casa desde hace 2 semanas, como amigo de 2 fallecidos y de decenas de enfermos por el COVID-19. Nuestro país no está para más mítines, ni para manuales de resistencia ni de autoayuda. Los españoles necesitan soluciones, no promesas, certezas, no soflamas. España está de duelo. Todos estamos de luto. Y esto, señor Sánchez, no va bien. Los ciudadanos están cumpliendo con los enormes sacrificios que se les pide, con las durísimas medidas que hoy aprobará el Congreso. Pero el Gobierno no está respondiendo a la altura de sus esfuerzos. Pues estábamos escuchando precisamente al líder de la oposición, Pablo Casado, representante del Partido Popular, y en el informativo en el TN3 vamos a hacerles un resumen de todo lo que ha dado de sí ese congreso, ese debate de hoy, ese pleno en Madrid. Y escuchábamos también a Pedro Sánchez. Es tiempo de unidad y lealtad. Son las peticiones de Sánchez. El Gobierno de España espera el apoyo de la Cámara para que el estado de alerta se prorrogue hasta el 11 de abril. De momento no se ha hecho esta votación, aunque se cuenta ya con que todos los grupos parlamentarios van a apoyar esta decisión del Gobierno de España. Y lo ha pedido Sánchez a todos los parlamentarios. Dice que no es fácil ni para los diputados ni para la ciudadanía, pero esa medida, quedarse en casa, es necesaria para acabar con la pandemia, aunque lo ha dicho el propio Sánchez, para muchas personas se va a convertir y está siendo una pesadilla por sus condiciones. Mujeres maltratadas, población con patologías, gente que vive en casas que ni siquiera tienen luz del día. Pero es necesario quedarse en casa y es necesario que algunas actividades económicas sigan activas para garantizar los servicios básicos. Le propone además a la Comisión de Sanidad del Parlamento que haga un seguimiento a esta crisis. Sánchez ha hecho un balance de las medidas económicas y sociales que ha aprobado el Consejo de Ministros en los últimos días. Ha enumerado también las acciones que ya se están ejecutando, como el control en las residencias de mayores, después de que conociéramos esa lamentable noticia esta misma semana que la UME localizaba cadáveres de ancianos residiendo en esas residencias en Península. Además, alaba el trabajo de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ha puntualizado también a la Policía Canaria. Asegura el presidente de España que en todo momento se ha seguido la recomendación de expertos sanitarios y científicos a nivel nacional e internacional. Por eso pide solidaridad para la Comunidad de Madrid, que es en este momento la que más casos concentra en toda España. Nos acercamos ya a los 50.000 casos acumulados, pero asegura que el esfuerzo que se centra en todas las comunidades y que se va a hacer hincapié en Madrid en estos momentos porque es la que más lo necesita, pero que se hará en cualquier otra comunidad siempre que sea necesario. Agradece también el trabajo, la entrega de la ciudadanía que tanto está colaborando en esta situación de confinamiento. Insiste en que hay que seguir en casa, que es la vacuna que se conoce de momento, mientras que los científicos no paran de trabajar para contar con ese mecanismo, ese medio que pueda poner fin a este virus. Siguen trabajando desde la Organización Mundial de la Salud y en Europa científicos de España y del resto de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, también lo están llevando a cabo. Medidas económicas que no solo se ejecutan en España, sino que también se habla en Europa, se está solicitando, lo ha hecho el propio presidente del Gobierno de España, lo que se ha denominado Corona Bonos, dinero para poder hacer frente a esta crisis. Recordamos que es una crisis sanitaria y también económica a nivel mundial. Aquí en Canarias ya sabemos que hace apenas unas horas conocíamos el dato de los nuevos acumulados, son 784 casos en Canarias. Y a esta hora continúa el debate en el Congreso de los Diputados. En el orden del día de ese pleno, ya lo saben, está la defensa del Gobierno de las medidas adoptadas durante esta crisis y también la convalidación parlamentaria de la prórroga del estado de alarma.
El primero de los decretos debatidos es el que deroga el despido objetivo por falta de asistencia al trabajo. Primero curarse y después trabajar por el bien de todas y de todos. Esa es la primera obligación de las personas trabajadoras cuando están enfermas. El segundo contiene las medidas urgentes para paliar la caída sostenida de precios percibidos por los agricultores. Agricultores, ganaderos y pescadores están produciendo y poniendo en el mercado productos frescos que permiten el abastecimiento de la industria y de la distribución y, consiguientemente, la alimentación de todos. En estos momentos se debaten de forma acumulada los 3 decretos restantes para hacer frente al impacto económico y social ante la emergencia provocada por el coronavirus. Y apoyar la actividad económica con medidas de liquidez y flexibilidad, aliviando los costes de las empresas para mantener un mínimo de actividad a pesar de la intensa ralentización que está viviendo nuestro país. A las 8 de la tarde, hora peninsular, ha tenido lugar un hecho sin precedentes en el hemiciclo del Congreso. Señor Errejón, discúlpeme, son las 8 y como representantes de los ciudadanos creo que haríamos bien en unirnos a todos y a todas ellas que están en los balcones y en las ventanas. Este mediodía también ha comparecido el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Entre otros asuntos, ha afirmado que España ha invertido más de 400 millones de euros en traer material sanitario desde China. Acuerdo de compra del Gobierno de España con China por valor de 432 millones de euros en estas categorías de material que les he ido mencionando. Equipos de protección individual, más de 550 millones de mascarillas que van a ser suministradas a lo largo de 8 semanas, test rápidos, 5,5 millones de test rápidos que van a ser suministrados a lo largo del mes de marzo y abril, respiradores que van a ser suministrados 950 que van a ser suministrados de abril a junio y guantes, 11 millones de guantes que van a ser suministrados durante 4 semanas. Adicionalmente a esto, como también hemos ido anunciando, el Gobierno de España está activando la fabricación nacional de todas estas categorías de productos. Respiradores, material de protección y equipos de test, equipos de detección de la enfermedad. Quiero agradecer el esfuerzo importante, enorme esfuerzo que están haciendo las empresas españolas con capacidad para producir estos productos. Los ERTEs, los expedientes temporales de regulación de empleo, que por fuerza mayor se están solicitando y se están concediendo, llevan acompañada una exoneración de las cotizaciones sociales. Esta es una medida novedosa que nunca se ha hecho en estas condiciones y que va orientada claramente a que en los dilemas que se puedan enfrentar las empresas opten por los ERTEs y no por el despido, porque les estamos reduciendo una parte muy importante del coste laboral. España supera a China en muertes con 3.434 fallecidos. Se incrementa en un 20% la cifra de nuevos casos con 47.610 infectados. De estos 47.000 casos se han hospitalizado en todo el proceso que llevamos con esta epidemia un total de 26.900 casos. Han ingresado en UCI 3.166, han fallecido 3.434 y se han dado de alta ya 5.367 hasta la fecha. Simón ha recordado que nos vamos acercando al pico y la carga sobre los servicios sanitarios es posible que siga creciendo durante los próximos días, mientras el Ejército ha realizado tareas en casi todas las comunidades autónomas, sobre todo en residencias de ancianos. Resaltar que llevamos más de 500 residencias en estos días que llevamos de campaña. Más de 20.000 componentes de la Guardia Civil han estado prestando servicios durante los últimos días para hacer cumplir las medidas decretadas. Durante estos días han aumentado considerablemente las estafas a través de Internet. Ha sido posible bloquear una página web www.donacionescoronavirus.es que estaba dedicada a una posible estafa a través de esta página. Estaban pidiendo transferencias bancarias de hasta 1.000 euros para luchar contra el COVID. Además, recuerdan que a través de las redes se repiten numerosos bulos y son numerosas las estafas.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dado positivo en el último test al que ha sido sometida por coronavirus después de que la prueba realizada ayer no fuese concluyente. Calvo, que ingresó el pasado domingo en la clínica Ruber en Madrid por una infección respiratoria, evoluciona favorablemente. Se trata del tercer caso de COVID-19 entre los miembros del Ejecutivo, tras los positivos de las ministras Irene Montero y Carolina Darias. 11.000 españoles han retornado ya y este fin de semana el Gobierno espera que se produzca el regreso de 5.000 personas más. Así lo ha explicado esta misma tarde la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya. La ministra ha dado cuenta también de las expectativas del Gobierno ante el importante Consejo Europeo previsto para mañana y sobre la situación de los turistas que quedan aún en el territorio nacional. Quedan cerca de 40.000 turistas en todo el territorio nacional. La ministra de Exteriores ha explicado el procedimiento establecido para permitir un retorno ordenado de estas personas hacia sus países de origen. Se mantendrá en las próximas semanas también un número limitado de alojamientos abiertos a aquellos turistas que por fuerza mayor o por situación de necesidad no hayan podido retornar a sus países de origen. España buscará una respuesta coordinada de la Unión en el Consejo Europeo previsto para mañana. Una respuesta europea contundente y coordinada, tanto en lo sanitario, donde tenemos trabajo que hacer para alinear nuestros protocolos, para alinear nuestras informaciones, nuestros datos, para alinear nuestros tratamientos, pero también en el campo económico y en el campo financiero. En el campo económico, España da toda la prioridad a conseguir una respuesta conjunta de la Unión Europea en materia fiscal. Esta madrugada es la fecha límite para que cierren los hoteles. No serán todos. El Gobierno ha declarado como servicio esencial 370 alojamientos turísticos en todo el país para atender a los trabajadores de sectores específicos. Se ha confirmado esto solo porque, Lidia Lorenzo, las restricciones aéreas están pendientes. Por el momento el Estado ya lo ha puesto en conocimiento de Aviación Civil y en los próximos días establecerá las formas en las que se podrán mantener las conexiones interinsulares. Esta es una de las peticiones del consejero de Transporte, Sebastián Franquis, a su homólogo nacional, junto con el aumento de las restricciones de los vuelos con la península para evitar la propagación del COVID-19. Además, solicita que entre las medidas económicas que se contemplan en el Real Decreto del estado de alarma se contemple una partida para las especificidades de Canarias como archipiélago y sobre todo para ayudar a los sectores de transporte más afectados, como puede ser el del taxi, del que dependen más de 6.000 familias en Canarias. Otra situación que preocupa es la de los turistas que no han podido salir de las islas después de que esta noche, a partir de las 12, se cierren todos los hoteles. El Estado se ha comprometido a tener abiertos 370 alojamientos turísticos en todo el país, que acogerá a los que más lo necesiten, no solo al personal sanitario y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino también a los turistas que no han podido regresar a sus países. Educación ha fijado una nueva fecha para celebrar la EBAU, la prueba de acceso a la universidad. Se fija por el momento entre el 22 de junio y el 10 de julio en convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre la extraordinaria. El modelo de examen se va a ajustar a las condiciones excepcionales que está provocando este estado de alarma para intentar no perjudicar al alumnado. También se anuncia que se van a flexibilizar las prácticas de formación profesional y se suspenden las pruebas de evaluación diagnóstica de tercero y sexto de primaria y de cuarto de la ESO. Además, en Canarias, las oposiciones de personal docente de secundaria se celebrarán en 2021 y las de primaria serán en 2022. Uno de los posibles focos de contagio del coronavirus son los velatorios y funerales. Ocurrió además hace unas semanas con un funeral en Vitoria y ha ocurrido también en una pequeña localidad de León que ha tenido que ser aislada unos días debido a ese contagio masivo en un velatorio. Aquí en Canarias, la Asociación de Empresarios Funerarios de las Islas recuerdan que se ha establecido un límite del aforo en los velatorios. No debe superar las 6 personas. El sector funerario también pide ayuda para que lleguen los suministros de material, algo vital para ofrecer este servicio.
Y al otro lado de Canarias seguimos conociendo el testimonio de canarias que residen fuera de las islas. En algunos puntos de Chile se realizan test a la población joven para evitar que contagien a los de riesgo. Y todo lo contrario sucede en Suiza, que no se realizan apenas pruebas y que con 8 millones de habitantes se sabe que hay más de 9.000 positivos. La población de Chile supera los 18 millones de habitantes. Se han detectado más de 900 casos de COVID-19. Han fallecido hasta el momento solo 2 personas y se han recuperado más de 16. En Chile, cuando aún no se había solucionado la crisis social, toca enfrentarse a esta nueva crisis sanitaria mundial. Yo siento que de alguna manera sí que se han tomado o ha servido de lección lo ocurrido en España y en Italia, y se han adoptado medidas cuando el número de contagiados es inferior. Van a haber test rápidos para jóvenes entre 25 y 40 años. Con esto se pretende controlar o saber si existen más infectados que el número, o contagiados que el número que hoy manejan las autoridades, porque consideran que es la población que más se mueve, ¿no? La cercanía de Suiza con Italia hace que de sus 8 millones de habitantes, más de 9.000 estén afectados por el coronavirus. El número de muertes supera las 120 y se han recuperado más de 130 personas. Aquí se recomienda que la gente no salga demasiado, que no tenga contacto con otras personas, etcétera, pero la gente sigue saliendo a la calle. Mi pareja y yo tuvimos que cancelar nuestras vacaciones. Estábamos en Sri Lanka hace una semana, tuvimos que venirnos una semana antes. No sabemos, incertidumbre, si podemos tener el virus o no. Y claro, aquí no hacen test. Siendo fisioterapeuta yo y mi pareja médico, estamos poniendo en riesgo a pacientes con los que trabajamos. Así que hemos decidido hacer esta semana cuarentena voluntaria en casa. Y ánimo, quédense en casita. 18 personas han sido detenidas tras protagonizar una multitudinaria pelea en vecindario. A plena luz del día y en medio de la calle, los jóvenes intercambiaron patadas y puñetazos. Miembros del ejército acudieron al lugar y retuvieron a estas personas hasta la llegada de la Policía Nacional y la Guardia Civil. En el momento de la detención, los agentes machete en mano tuvieron que intervenirlos y además también varios objetos punzantes. Uno de los jóvenes tuvo que ser trasladado a un centro de salud. Quedan tan solo unos minutos para la entrevista. En esta casa, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, analizará la situación en las islas ante esta crisis sanitaria del coronavirus y también cómo se afronta el futuro con la crisis económica que ya estamos padeciendo. El presidente responderá a las preguntas del periodista y administrador único de Radio Televisión Canaria, Francisco Moreno, y también de ustedes. Francisco Moreno, la ciudadanía quiere conocer de primera mano cuál es la situación que se está viviendo. Bien, pues ya lo han oído durante este informativo, 784 casos, y también decíamos en esa primera conexión que hacíamos que arriba había movimientos, que durante todo el día el ruido de tambores en torno al cese de la consejera de Sanidad pues se ha confirmado, como decíamos, en el transcurso de este informativo, y ya les podemos anunciar que cuando abordemos la entrevista pues será también una de las principales cuestiones, porque ya es oficial la sustitución de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, por el consejero actual de Justicia, Julio Pérez, que también se encargará de la labor de sanidad. El presidente nos explicará, lógicamente, las razones que le han llevado a tomar esta decisión, pero en medio de esta crisis pues representa también todo lo que está suponiendo la lucha contra el COVID e intentar coordinar al máximo los equipos que se encargan de esa tarea. Enseguida lo veremos. Gracias, Francisco Moreno. Ahí estaremos pendientes. En tan solo unos minutos arranca esa entrevista en Televisión Canaria en directo para conocer esa última hora. Y nosotros nos vamos a despedir, como cada día, con ese resumen de esta nueva jornada de estado de alarma que se vive en toda España y aquí también, en Canarias. Enseguida volvemos luego nosotros a las 11:30 de la noche con toda la actualidad del día. Hoy empezamos, antes de empezar, cuando no suelen vernos, para enseñar que aquí también nos protegemos. Así está bien, vamos. Nos vamos hasta este congreso tan vacío, donde ya han decidido que repetimos lo que llevamos haciendo 10 días. Prórroga del estado de alarma hasta el 11 de abril. Emergencia sanitaria coronavirus.
Una emergencia prorrogada también en estas calles, a donde muchos vamos para olvidar el tiempo y que también siguen olvidando a este virus. No se registran positivos en la octava isla. De la Calma de la Graciosa al Mar de las Calmas. Sin turistas, también los pescadores reños deben repensarse. Y reforzar un servicio que ya teníamos, que es el de la venta a domicilio. Yo soy un sobrero del barrio. Llevar a domicilio la compra también es de héroes, como David y Javier, que no usan capas, sino bolsas para ser personas admirables. Vengo, se los compro, se los dejo en la puertita y ellos después los recogen. También es especial Dara, que hace mascarillas de protección en su taller. Para mayor protección, una de plástico. Para que esta desesperación no siga creciendo. Normal que en Canarias haya más del porcentaje en sanitario, porque no nos están protegiendo. Exigiendo nuevas medidas de protección, las que hay son insuficientes. Por eso nos alegran estos aplausos, los de sanitarios que superan este virus, y nos apenan. Estas sirenas brillan por los policías que han fallecido durante esta crisis. Morir es aún más duro en estos días tan duros, en los que hay que llorar separados y dejar a quien nos abandona en este vacío que algunos ayudan a soportar. Sabemos tratar con toda dignidad y profesionalidad a nuestros y vuestros fallecidos. De momento, no están haciendo test masivos, cosa que creo que deberían hacer. Sin test en Suiza, pero con mascarillas en sus bombones, aún no saben que toca bailar. En casa, bailar y reír. Coronavirus, no quiero hablar de ti, coronavirus. Riamos, y mucho, porque estamos aislados, pero no estamos solos. Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Y así nos vamos, intentando sonreír. Hoy nos prorrogan quedarnos en casa, así que con las 1000 circunstancias de cada uno añadamos a este tiempo extra toda la alegría que podamos. Sé que tú esperas, no